La soberbia. Aquí no le baje tanto a la luz porque no podemos ver para anotar por ahí. Arranque esta mierda. ¿Sabes por qué me gustó? Me está gustando, pues me parece chévere porque yo estuve un diplomado en gerencia de proyectos y veo uno como toda la fase de estos proyectos que está. Sí. Vigílame que esto no se me va a caer. Vigílame que esto no se me caiga. Yo soy la encargada. Uy, tengo la cámara sucia. ¿Cómo pelota? Ay, no traen mis pañitos antigripales. Esto, mira, sí. No, pero no sé. Con un poquito de alcohol. No hace falta. No, eso no, ya. Está rindiendo. Volvemos entonces a aviso importante. Internet. Exacto. Y ahora vienen los charlas que hacen un resumen digamos, de la investigación en Venezuela y en Colombia. La primera es José Cecilio Mateo, que ya terminó su doctorado en el 2011 en el CIDE en Venezuela. Ella lo trabaja allá mismo. Y bueno, son charlas sobre investigaciones en Venezuela. Ella va a tener media hora para 15 minutos de preguntas. Así que les invito a que estén pendientes todas las preguntas que tengan. Bueno, lo primero, quería agradecer al Comité Histórica Cultural Jaime por la invitación, tanto a participar en el taller como a hablar con ustedes sobre investigación en Venezuela, como darles mi compañía. Yo soy primero investigador cultural en Venezuela y en Venezuela. Y bueno, quisiera tener más experiencia para dar esta charla, pero bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen bastante general sobre las líneas de investigación que hay en Venezuela activas en este momento, en qué instituciones están los investigadores que trabajan en esta área, pero también voy a incluir una parte final sobre el Observatorio Astronómico Nacional que tenemos en Venezuela, que es administrado por el CIE. Entonces, bueno, inevitablemente, como yo soy centro de investigación en astronomía, siempre va a haber un poquito de sesgo que yo voy a tratar de realmente minimizar. Y definitivamente
sí ha habido, en particular en la UCB y en el Simón Bolívar, en algún momento hubo gente haciendo investigación en esto, pero bueno, actualmente no es. Entonces, en total, aquí hay del orden de unos 25 investigadores, 10 de ellos están en el SIDA y, bueno, empieza pues las grandes instituciones. En particular aquí son casi todas universidades, salvo el IBIC y el SIDA, que son centros de investigación que, bueno, en el caso particular del SIDA, nosotros no otorgamos títulos, sí tenemos una labor de educación en la parte de materias de posgrado, sobre todo, proyectos de tesis, etc. Eso es de lo que nos va a hablar Katy Vieira el jueves, me parece. Y bueno, el IBIC es un centro de investigación, de universidad de investigación, pero ellos sí otorgan títulos de posgrado, de doctorado en maestría. Pero bueno, esto lo va a discutir en más detalle Gabriel Juárez, pero es como para que se vayan haciendo una idea. Entonces, bueno, esos son los nombres, las instituciones, esto para darles una idea de dónde están ubicadas las instituciones. Este es el mapa de Venezuela, un poco. Esta es la zona andina justamente. Esto es el puntico rojo indicado ahí, la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida, en pleno Andes venezolano. Esta es la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que también es considerada parte de la zona andina. La Universidad de Zulia, la Universidad de Sandro Alvarado, que es el Barquisimeto, la Universidad de Carabobo, el IBI, la Universidad de Oriente y la Central de San Francisco. Venezuela es realmente un país bastante extenso, la distribución de la universidad. Para que se hagan una idea, entre Mérida y Caracas hay como 700 kilómetros. Bueno, ok, pero ahora ya una cosa que es como más interesante para cada quien. Yo traté aquí de resumir en la menor cantidad de líneas de investigación posible cómo se agrupa pues, lo que hace más en el país. Claro, hay gente que además trabaja en varias líneas de investigación, pero bueno, yo más o menos voy a tratar de contar esto resumido. En Venezuela hay tanto astronomía observacional como astronomía teórica y se va desde las escalas más pequeñas a los objetos más cercanos del sistema solar hasta la tecnología teórica y cosmología observacional. Es decir, hay cosas en todas las escalas, con mayor o menor producción, pero hay cosas en una plétora de áreas diferentes. Entonces, en el sistema solar trabajan en este momento en Venezuela Orlando Naranjo y de la Universidad de los Andes, Miguel Navas, que es del Centro de Investigación en Astronomía. También tenemos el área de astrometría, en la cual trabaja Katy Vieira, que también está aquí, y Carlos Abad. Tenemos, bueno, bastante gente trabajando en un área que yo estoy llamando espectroscopía estelar, a falta de una manera mejor de catalogarlo. Ahora les voy a hablar un poquito en más detalle. Aquí hay personas de la Universidad Nacional del Táchira, de la UNA, de LUS. Después tenemos también el grupo de formación estelar, toda esta gente esencialmente renacida, y Luis Villarreal es de la UNED del Táchira, pero es estudiante de doctorado en la universidad actualmente. También tenemos gente que trabaja en sistemas caóticos, estudio de sistemas de caos, de sistemas dinámica. Yo en particular trabajo con Katy Vieira en el área de estructura y formación de la Vía Láctea. Tenemos el grupo del IBIC, que malamente lo estoy poniendo como medio interestelar, pero en realidad incluye muchas cosas de las que voy a hablar ahora. Creo que es más correcto decir que, bueno, Claudio Mendoza trabaja en astrofísica atómica, o algo así que inventamos hace un rato. Leonardo Cigalotti trabaja más bien en el área de hidrodinámica y José Manuel en el área de núcleos galácticos activos. Pero todo de alguna manera tiene que ver con el medio interestelar en el sentido de cómo, bueno, de la emisión, del modelado de espectros o de la parte de la hidrodinámica, etc. Después está el grupo de poblaciones estelares en galaxias externas, que también incluye gente del SIDA, de la UNA, de la Universidad de Carabobo, y
como históricamente tienes como información de, por ejemplo, Claudio, cuando empezó con los Ok, bueno, procesos? ¿O lo puedes ir diciendo? gracias por recordármelo, pero bueno, sí, la idea era justamente irlo diciendo con el nombre de cada quien. Listo. No tengo como una lámina así histórica. En particular, justamente Claudio Mendoza, que lo tengo aquí de primero, de trabajo en el Caracas, es difícil clasificar lo que hace porque hace muchas cosas y tiene mucho tiempo haciéndolo. Claudio tiene entre 20 y 25 años trabajando en cosas de astrofísica. Esencialmente, la mejor manera de describir lo que él hace es que él hace cálculos mecánicos cuánticos aplicados a escenarios físicos. Cálculo de opacidades de líneas, secciones eficaces, condiciones, etc., en distintos escenarios astrofísicos. Por ejemplo, en nebulosas o de flujos de gases, etc. Y bueno, con eso primero provee un montón de datos atómicos que son utilizados por mucha gente. No lo voy a mencionar, no he escrito en las láminas, pero mucha de la gente que trabaja activamente hoy en Venezuela tiene colaboraciones importantes con gente en el exterior. En particular, el trabajo que hace Claudio Mendoza es muy utilizado porque la gente que hace atmósferas estelares y ese tipo de cosas que necesitan los datos de las capacidades de línea de las distintas especies, tanto atómicas como moleculares, en distintos grados de ionización, etc., bueno, para poder hacer sus modelos de atmósferas o de emisión nebular, etc. Entonces, bueno, esa es el área en la que trabaja Claudio. Del área de José Manuel les voy a hablar poco. En particular, porque como José Manuel les va a hablar el jueves, entonces les voy a hablar realmente muy poco porque prefiero que hable él. Entonces, lo que yo he oído a José Manuel hablar es sobre el estudio de la parte de Rayleigh y respecto de núcleos extraterrestres. Y creo que nos va a hablar el jueves sobre estos flujos de gas muy cósmicos, muy intensos que ocurren en núcleos activos de la galaxia y que vienen solamente en varios años. Vamos a hablar un poco sobre eso. Después está también Leonardo Sigalotti, que también está en el INIC, en el Instituto Venezolano de Investigación Científica. Él, en este momento, está trabajando en simulaciones hidrodinámicas, ha trabajado en simulaciones de la fragmentación de nubes para simular justamente el proceso de formación estelar, fragmentación de nubes moleculares, y también, bueno, dentro de todo ese proceso se incluye la formación de objetos constitutivos protoplanetarios. Y luego está otra parte en la que trabaja el profesor Sigalotti, que es sobre simulaciones aerodinámicas de lazos coronales, de cuestiones en la corona solar, etc. Eso lo hacía en colaboración con César Mendoza Briceño, que era un investigador de la ULA que desgraciadamente murió hace algunos años. Y bueno, el profesor Sigalotti trabajaba muy activamente con él. Tiene muchos años trabajando en esto, más de 10 años. No solamente más bueno, eso es más o menos. Me pueden interrumpir en cualquier momento, porque me parece interrumpir. Oye, si me toca algún momento, ¿viste algunos números acerca de la matrícula, digamos, estudiantil venezolana en general? Ok, de todo eso les voy a hablar Katia después. Entonces, sí, pero Katia es la que tiene todos esos números. Sí. Entonces, bueno, no lo dije. Yo le estoy hablando exclusivamente de los investigadores contratados en alguna institución en el CIE. Si lo notan, yo ¿Puedo hacer antes un comentario? en Venezuela. Sí, sí. El dinero es el énfasis en áreas de investigación y quién trabaja en qué. La idea es que ustedes vayan identificando que siempre tienen curiosidad por, no sé, núcleos activos de galaxias centrales X, porque yo hago una dimensión diferente. Entonces que digan, ok, es él, el muchacho que está ahí, el muchacho. Bueno, El señor que está ahí. es como Lo que te digo es que identifiquen un poco áreas y nombres de personas en los diferentes países de investigación. Estadísticas de estudiantes, doctorados, todo eso ya son decisiones de educación que no son hoy.
Hoy es investigación en todos los países. Exacto, sí. Sí, de hecho yo no les voy a hablar de los proyectos de investigación en los que están trabajando los estudiantes, pero digamos, eso está comprendido en las áreas en que trabajan sus tutores en mayor o menor medida, entonces está bastante incluido ahí. De hecho yo no les voy a hablar con esta lámina de cosas muy específicas, porque la idea es justamente que ustedes se lleven como un panorama de, bueno, en general qué hace cada quien y a quién pueden contactar y a quién no, etc. Entonces, tampoco les voy a hablar de resultados específicos, de cosas específicas que hace la gente, porque es muchísimo más complicado. Y bueno, no es el objetivo. Entonces, eso con respecto a la parte de interestelar, no sé si se acuerdan de esa cosa. Luego está la parte del sistema solar. Entonces, en este momento en Venezuela están, como les decía, Orlando Naranjo y Julián Nava. Ellos están trabajando en la observación de asteroides, ocultaciones de asteroides, o estrellas y así. No tanto en la parte de cometas, antes también en la parte de cometas trabajaba Ignacio Ferrín, que ahora está aquí en Colombia, así que no lo puse, porque ya no aplica, pero bueno. Y bueno, ya, el área del sistema solar en cuanto a la parte de planetas, de la formación del sistema solar y eso, en Venezuela no está para nada desarrollada. Y también, bueno, hago mención de eso porque creo que es parte de la idea que nos tenemos, no solo de las cosas que hacemos, sino de las cosas que nos gustaría hacer
escenario, como debe ser, sale una imagen puntual porque no se está moviendo respecto al telescopio. Las estrellas tienen su movimiento sideral y por eso parecen como trazos aquí. En particular, esto es una imagen tomada con el telescopio doble estrógrafo del Observatorio Astronómico Nacional del satélite Simón Bolívar, que es un satélite, el primer satélite que ha puesto Venezuela en órbita y que es estacionario. Y bueno, la idea es que ellos hacen un montón
densidad, los perfiles de abundancia químicas, etc., para tratar de contribuir a descifrar cómo fue este proceso jerárquico de formación de la tierra. Y creo que ya es la última de las líneas de investigación. Está el área de poblaciones estelares en galaxias externas. En particular, Gladys May y Juan Mateo. Gladys está en el SIDA y Juan Mateo, que es familia mía, por cierto, está en la Universidad de Carabobo. Ellos trabajan en el desarrollo de métodos para derivar a partir de los espectros de galaxias o de las distribuciones espectrales de galaxias, derivar la historia de formación estelar de entonces, eso se hace en particular en colaboración con el doctor Gustavo Cruzual, que estuvo hasta hace muy poco en el SIDA, estuvo 25 años en el SIDA desde casi su fundación. Él ahora está jubilado, está en México trabajando, pero igual hay una colaboración muy bien con él, porque él es padre, digamos, de los modelos de síntesis de formación de síntesis de poblaciones estelares que utiliza este grupo para derivar las historias de formación estelar y las amenazas mundiales. Entonces la idea es, a partir del espectro, ver cuál es la composición de poblaciones de diferentes edades y de diferentes composiciones químicas para reconstruir, a partir de esas observaciones, cómo fue el proceso de formación estelar. Entonces, ahora voy a hacer un resumen muy breve, un poco disperso, pero bueno, sobre el observatorio astronómico nacional. Entonces, me estoy apurando para terminar más o menos a tiempo. Esto es una imagen del observatorio astronómico nacional. Se ven 3 de las 4 cúpulas de los telescopios que tiene el observatorio, que se encuentra ubicado en el pueblo de Llano de Labio, en el estado Mérida, y que, como les decía antes, es operado, administrado por el Centro de Investigación Astronómica. Entonces, el SIDA está en la ciudad de Mérida, que está a 1800 metros sobre el nivel del mar, y el observatorio está en Llano de Labio, mismos altos, a 1600 metros, y bueno, ahí están las coordenadas por si les interesa. Estas son fotos que nos ponen las 4 cúpulas de los 4 telescopios y bueno, la residencia. Entonces, el SIDA administra la operación de los telescopios y hay una comisión en la que participan, la comisión de asignación de tiempo de observación, en la que participan investigadores del SIDA y de otras universidades del país que trabajan en astronomía. Entonces, tenemos 4 telescopios, como les decía, un telescopio Schmidt, que es la joya de la corona del observatorio. Está el telescopio reflector, que es la nueva joyita del observatorio, en el sentido de que, todos estos telescopios se compraron al mismo tiempo, son dos coetáneos, pero en el reflector se ha hecho bastante desarrollo de software para automatizar toda su operación y realmente, además de modificaciones ópticas importantes, realmente ha cobrado muchísima importancia y ahora hay tantos proyectos en el reflector como los hay en el telescopio. Luego está el telescopio refractor
estaba trabajando en tecnología? Ok, sí. Yo la verdad es que me debatí sobre si poner a Héctor o no, pero bueno, qué bueno que lo mencionas. Teóricamente Héctor no trabaja en astronomía. De hecho, yo le pregunté si lo ponía o no. Él es un investigador de la Universidad de los Andes que trabaja en relatividad. Entonces, bueno, como es relatividad y él algunas cosas hace de cosmología, podríamos hacer. Pero él mismo dice que no trabaja en astronomía. Pero bueno, lo puedo, para la próxima lo puedo poner así como en gris de pregúntale a Héctor si él trabaja. Pero sí, él está en la Universidad de los Andes, da cursos, nos acaba de dar un curso de... El curso de cosmología de alcance del cálculo que dio el año pasado En Bucaramanga. Exactamente. Y otra rápida, no, si va a haber alguna charla de formación estelar en aquí en En principio sí va a haber, pero ya la persona no puede ir. Sí. Entonces, no, pero si quieres, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo por, no sé, decirte un poco sobre lo que hace el grupo de formación, porque puedes hablar, lo puedes escribir. Dos preguntas que son más o menos. ¿Tienes algo como en términos de estadísticas de productividad científica? No. Okay. No, eso es algo que deberíamos, sí, eso es algo que deberíamos hacer. Yo, ¿En algún? recientemente un investigador que se ganó el premio Polar, el Marco Donald, él estuvo dedicado a un estudio sistemático sobre la producción venezolana precisamente, y en su página web están unas estadísticas interesantes. Podrías meter en Google Ismael Bonalde, Claro, pero las Venezuela. estadísticas son generales, ¿no? En general. Ah, bueno, no, por eso yo no lo conseguí en astrofísica. No sé, y la verdad habría que... no me dio tiempo a ponerme a hacer eso. Porque después hablando con alguien me enteré que uno tenía acceso, creo que la mayoría de sus datos son de Google Scientific Profile o algo de Scholar, de Google Scholar. Creo que si debe haber una forma de extraer, o sea, que cuál de esos puntos que está en su gráfica proviene de quién, entonces sí lo podría separar. Pero el problema de Google Scholar es que incluye PDFs, es verdad, no, estoy diciendo que creo que es una de las pocas fuentes que se tienen para la estadística, pero no estoy diciendo que Ya. Bueno, antes de ir en detalles técnicos ¿qué vas a hacer? Sí, va a comentar que igual en la página web del SIDA, en la parte del departamento técnico, hay una lista, aunque no está actualizada, porque creo que no la hemos tocado en los últimos 10 o 4 años, probablemente. Pero en promedio, nosotros generamos varios artículos publicados al año. Nosotros, todo es SIDA. O sea, no estamos hablando de nosotros. No tenemos ese, estamos hablando
Y la otra pregunta se la hago tal vez ustedes tres en paralelo, ustedes me dirán. ¿Cómo han pensado que se pueden beneficiar ustedes en términos de investigación del nodo, por ejemplo? ¿Qué han pensado? No sé si lo han hablado con sus compañeros en los institutos. Yo no voy a comentar en mi charla de los aportes del nodo, porque además de los aportes también quiero decir, voy a decirle, mira, también tenemos cosas en las que no trabajamos y en las que querríamos también recibir una retroalimentación del nodo. Tenemos fortalezas, un poco las que han mencionado de Cecilia, una fortaleza también, la otra Cecilia también mencionó, una fortaleza de casi 40 años de experiencia, y fortaleza en el área observacional, tanto de tener instrumentación como tener gente trabajando y además formando una nueva generación, pero por ejemplo hay áreas teóricas en las que no tenemos absolutamente nada, o que tuvimos y ya no tenemos, entonces, pero eso lo voy a mencionar en la charla de los aportes. Pero es un aporte sobre todo del CIR, o ya hablaste como con todo el mundo y Bill también, ¿no? Bueno, básicamente la conversación fue dentro del CIR. Ok. Yo voy a decir cómo visualizo yo, lo hablamos ayer, Sí. pero creo que ya comentarlo, digamos, en el auditorio es importante. Fíjate tú, a mí, yo lo visualizo así. Yo estoy en Venezuela y entonces me escribe un postdoc que está en Santiago de Chile y me dice, mira, yo estoy terminando mi postdoc aquí, a mí me gustaría trabajar con ustedes en su grupo como mi segundo postdoc. Entonces yo le digo, genial, vamos a enmarcarnos digamos, en el marco del nodo andino y por ahí que se tramitara, qué sé yo, la beca, ¿me entiendes? Entonces él va de Santiago a Caracas vía nodo con su beca. Nosotros nos encargamos, por supuesto, de conseguir su residencia y su cosa, pero entonces él está protegido económicamente de alguna forma por el nodo. Y entonces es así, hace un tour en Latinoamérica. Se va a Santiago, se pasa 3 años, se va a Caracas, se pasa 2 años, se está en Bogotá un par de años más y después regresa a su lugar de origen a ser profesor de universidad. Entonces es más o menos lo que yo creo que estaría bien. Y es un modelo que se usa muchísimo en Estados Unidos, un modelo que se usa mucho en Europa y digamos, le daría al nodo ese aire internacional que lo beneficiaría de un montón de cosas, es decir, los proyectos se escribirían en el marco, las contribuciones estarían claramente asociadas al nodo y se vería reflejado como tal. Entonces, digamos, es como una primera visión que yo tengo acerca de cómo podría beneficiar, por ejemplo, yo en mi laboratorio de línea. Que me llegue un correo y un postdoc quiere estar 2 años aquí, papá, tiene un proyecto así, así, asado. Bueno, vamos a marcarte en el nodo andino, que creo que es un marco de referencia formal, astronómico, en donde, ¿entiendes? En donde estar teniendo unos 5 o 6 años de postdoc en toda Latinoamérica. Y que para nosotros sin el nodo en este momento eso es muy difícil. Muy Entonces difícil, realmente muy difícil. A mí me escribe Axel, digamos, de Ecuador, y yo, o sea, ¿cómo te recibo yo? ¿Cómo lo acojo? ¿Dónde vamos a conseguir dinero? El proyecto será interesante que estoy viendo. Desarrollamos momentos en Venezuela. El financiamiento de proyectos de investigación es bien complicado porque no hay una instancia a la que uno pueda pedir un financiamiento a largo plazo para proyectos de investigación. Entonces, que a mí me den cierta cantidad de presupuesto y yo diga, bueno, lo tengo aquí para pagar un poco por 2 años. Eso no se puede. Hay un cierto tipo de financiamiento y es lo que se llama la ley orgánica de ciencia y tecnología, pero eso es para proyectos, digamos, cosas cortas, muy cortas
quería preguntar cómo está articulada la formación investigadora en astronomía astrofísica dentro de Venezuela. Y si el SIDA está ligado a la universidad o es independiente. Ok, no. Bueno, voy a empezar por el final. Bueno, la parte específica sobre las estadísticas y qué tipo de programas de pregrado, posgrado, etcétera, de formación de profesionales en astronomía es justamente el tema de Katy. Entonces, yo la verdad que no quiero pisar sobre lo que va a hablar Katy el jueves, pero bueno, yo lo voy a hablar en jueves. Sí, jueves, a las 8:30 de la mañana. El SIDA es independiente, no está asociado a ninguna universidad. Nosotros dependemos directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y es un ente independiente de las universidades. Es un centro de investigación. Pero ¿cómo enlazan con la universidad? Porque debe haber un flujo de estudiantes. Sí, nuestro enlace con la universidad justamente es gracias a que los estudiantes vienen al SIDA a hacer pasantías, tesis de pregrado, tesis de posgrado, a ver cursos, por ejemplo, electivas de final de la carrera integrada, electivas de posgrado. Entonces, esa es nuestra forma de vincularnos con la universidad. De hecho, si no lo hacemos, nos quedamos sin estudiantes y aquí no llegamos. Pero es a través, la primera instancia son las pasantías, los cursos básicos y luego, bueno, avanzando en la formación con las tesis de pregrado, las tesis de maestría y de doctorado. Y el SIDA no da títulos, a diferencia del IBI, que sí, a nivel de posgrado, ellos tienen su programa de posgrado, tienen sus estudiantes que pagan ellos y que ellos le hacen. Nosotros somos siempre, bueno, tutores, pero el título sale con la universidad que... ¿Existe apoyo del gobierno a estas instituciones, al SIDA? ¿Existe apoyo del gobierno o cómo está el Estado venezolano frente al desarrollo de la educación de astronomía? Bueno, esa situación es muy delicada. Porque, bueno, nosotros, si bien somos un organismo independiente, dependemos de las universidades, porque los estudiantes salen de las universidades. Ajá. La situación de las universidades en Venezuela ahorita es muy precaria. Es decir, voy a tratar de decir cosas que sean hechos empíricos demostrables. Objetivos. En internet se están viendo. No, por eso. Ok. La situación Si de las quieres. universidades en Venezuela ahorita es complicada. Digamos, bueno, hay muchos conflictos a nivel presupuestario, etcétera, y el gobierno tiene ciertas áreas prioritarias a las que está destinando la mayor parte de los fondos, alimentación, petróleo, salud, etcétera, y la astronomía no es precisamente considerada una área prioritaria. De hecho, las ciencias básicas no son consideradas áreas prioritarias. Entonces, en ese sentido, digamos, el panorama no es muy bueno. Por eso es que decíamos antes sobre los proyectos. Eso es un hecho empírico, sencillamente es así. Nosotros no tenemos una instancia a la que podamos ir y presentar un proyecto y que nos den un proyecto y bueno, el investigador principal, por ejemplo, del grupo de formación estelar, como era antes, porque eso sí existió antes, hace unos 10 años o así, que tú pudieras tener, quitándolo del presupuesto de la institución, un presupuesto para tu proyecto. Eso no existe, pero no tiene ya que ver con la astronomía. Eso no existe para nadie. Ok. Entonces, en el sentido de incentivos para la ciencia y en particular para la astronomía, no. Gracias. Gracias.